Voy a iniciar con mi botón. El botón va a ser una pieza más o menos así. ¿De qué tamaño voy a cortar mi alambre? Pues yo lo voy a hacer de aproximadamente unos 25 centímetros, chicas, pero ustedes no pueden usar las mismas medidas porque no están usando exactamente los mismos materiales que yo y no tejemos todas con la misma tensión, entonces los tamaños varían. Aun cuando tejiéramos con el mismo gancho, con el mismo hilo, juntas, sentada una al lado de la otra, nos va a quedar de diferente tamaño, pero es un aproximado. Entonces, tomo mi alambre. Si no saben de qué tamaño, pues de preferencia que les quede más grande, aunque gasten material, solo con el primero. Una vez hecho el primero, entonces ya se dan cuenta qué tanto van a ocupar. ¿Por qué? Porque estos botoncitos ocupamos 3, pero de flores ocupamos 11 florecitas, 11 pistilos. Entonces, yo les recomiendo hacer la primera, calcular el tamaño y entonces ya de ahí miden. Voy a ocupar lana. Yo voy a usar la misma que voy a usar para tejer, pero pueden usar un cabito de otra. Voy a dar unas cuantas vueltas en mis dedos para hacer el relleno de mi botón. Tomo mis lazaditas de esta manera, ¿sí? Y las pongo en la mitad de mi alambre. Hago una especie de mariposita y tuerzo mi alambre firmemente para que no se escape. No lo voy a hacer con todo el largo del alambre para que no se tuerce y cuando forre el alambre me deje como marcas, como textura. Quiero que me quede liso. Entonces solo lo hago con esta parte. No tiene que ser perfecto, va a ir por dentro de mi botón. Y voy a proseguir a hacer mi botón. Bueno, ahora sí, con mi gancho y mi hilo de color que haya elegido para el botón, hago mis dedos pistola, cruzo, pongo la punta sobre mis 2 dedos, cruzo, giro y por la parte de atrás tomo la hebra, la primera hebra paso por debajo del ganchillo, la segunda por arriba, tomo el hilo y giro. Saco mis dedos y ahí ya tengo mi anillo mágico. Acomodo mi hebra en mis dedos y comienzo a tejer. Doy una cadena. Mi primer vuelta va a ser de 4 puntos bajos. Así que empiezo 1, 2, 3 y 4. Espero puedan ver. Sí, esto es muy sencillo, es crochet básico. Aprieto mi anillo mágico, no voy a dejar espacio, va cerrado porque estoy tejiendo de la punta hacia abajo del botón. Ya he tejido mis 4 puntos bajos, voy a seguir tejiendo. Esto lo voy a tejer en espiral, no es a vuelta cerrada. Así que continúo en el primer punto, hago un aumento, voy a hacer mi segunda vuelta, son 4 aumentos. Pongo mi marcador en el primero para no perderme, sobre todo porque estoy trabajando en espiral. Y continúo con mis 4 aumentos más. 3 aumentos más para tener un total de 4. 1, 2, un punto, 2 puntos. Aquí toca mi cuarto aumento, ¿sí? Reservo, ajusto bien mi anillo mágico, lo voy a anudar, tomo una hebrita de la parte posterior o la que queda para dentro y con el gancho ayudo a hacer un nudito ciego que le llaman, nada más para que no se afloje mi anillo mágico, tener la certeza. ¿Sí? Mi tercer vuelta son simplemente punto sobre punto, es decir, 8 puntos bajos. Tomo mi marcador y empiezo. 1, coloco mi marcador y continúo. 2,
3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8 para terminar mi tercera vuelta. Voy a iniciar mi cuarta vuelta. Voy a tejer 6 puntos bajos y reservo. Aquí empiezo con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me quedan 2 donde voy a hacer una disminución, pero antes de disminuir voy a poner mi alambre con el relleno. Aprovecho esa hebrita que me quedó de cuando hice el anillo mágico. Me ayudó con la punta de las tijeras, no empujando mucho, pero la voy a utilizar como relleno. Y por eso tenemos que hacer primero preparar nuestro alambre con las hebras para que ya lo tengamos listo cuando tejemos. Y lo meto con mucho cuidado, el relleno, ¿sí? Empujo con cuidado de no pasar la tijera a través de los puntos, ¿sí? Es nada más una ayuda, puede ser con un lápiz o con otra cosa. Yo aquí tengo las tijeras y se me facilita, ¿sí? Vuelvo a poner mi gancho, mi hilo, ajusto mi punto, acomodo mi hebra y prosigo a hacer una disminución invisible. ¿Cómo hago la disminución invisible? Tomo solo la hebra delantera del siguiente punto, ahí mismo tomo la siguiente también, de modo que en el gancho estoy atravesando el gancho por las 2 hebras delanteras a su vez y tejo mi punto bajo normal. Aquí ya tengo 7 puntos bajos en mi vuelta 4. Voy a hacer las 5, es igual, pero ahora hago solo 5 puntos bajos y una disminución. Entonces hago el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y con los 2 que me quedan vuelvo a hacer disminución. Tomo una hebra delantera, la segunda hebra delantera y tejo mi punto bajo. Ahora tengo 6 puntos bajos. Voy a hacer la última vuelta, la vuelta número 6, tejiendo 4 puntos bajos. Si quieren poner o contar, como guste. 1, 2, 3, 4 y me quedan 2 puntos donde voy a hacer una disminución, ¿sí? Pero esta vez, ahora sí, ya voy a cerrar mi botón. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar una hebra bastante larga porque además de cerrar el botón con hilo y aguja, voy a forrar el tallo de mi botón. Así que deslizo para que se cierre el punto y en el otro extremo de la hebra coloco mi aguja lanera de plástico o de las que tengan y voy a tomar solo la hebra delantera. Voy a hacer pespuntes tomando solo la hebra delantera de los 5 puntos que me quedaron. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5 y estiro.
¿sí? Estiro con firmeza. Si ven, ya se cerró ahora sí muy bien mi punto y quedó. Saco la aguja y voy a proceder a forrar mis alambres. Simplemente doy vueltas. Aquí les explico por qué me gusta para esto me gusta el alambre que no está forrado, ¿sí? Porque espero puedan apreciar, las vueltas me pueden quedar separadas, simplemente las puedo deslizar. Giro, 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 giro. Y aunque las vueltas me queden separadas, las deslizo para reunirlas. Y así me va quedando muy bien forrado mi alambre. Esto no se puede hacer con el alambre forrado, ahí hay que tener más cuidado de que la vuelta quede bien pegadita una de otra, que también se puede, pero pues esto es más fácil. Entonces simplemente giro y aunque las vueltas me queden separadas, las reúno empujando, ¿sí? Así hasta tener el largo de nuestro tallo forrado. Déjenlo un poquito largo porque si no después les va a costar armar el ramo. Entonces, sí nos tiene que quedar el tallo, ¿sí? Por ejemplo, si mi botón mide un poquito menos de 2 dedos, voy a poner 4, unos 5 o 6, unos 6 o 7 dedos, dependiendo. Es decir, unas 4 o 5 veces lo que mide mi botón. Para terminar, simplemente paso el cabito por los dos alambres y tuerzo. Y ahí ya se detiene. Y así termino mi botón. Lo puedo sellar o bloquear. Yo estoy usando lana acrílica. Esto no lo hagan con lana de algodón porque no va a funcionar. Esto es para la lana acrílica. Es un bloqueo con calor. No sé si puedan apreciar que como es lana acrílica deja unas pelucitas que también aparecían cuando tejemos. Y esas simplemente se queman pasando el calor muy rápido o con pistola de calor, ¿sí? Y así bloqueo, quito las pelusas y me queda, se contrae el hilo y ya me queda bloqueado. Esta pieza la vamos a repetir otras 2 veces para tener un total de 3. Bueno, vamos a trabajar lo que es el pistilo. Voy a necesitar 11 pistilos porque son 11 flores. Ustedes deciden si van haciendo de uno en uno. Para mí es más fácil hacer las 11 piezas primero, los 11 pistilos y luego tejer las flores y luego armar, como en secuencia, pero es como ustedes prefieran, como se les haga más fácil. Voy a hacer un nudo corredizo, ¿sí? Meto mi alambre en el nudo corredizo, va a medir el alambre lo mismo que el botón y presiono. El cabito que me queda, es difícil la primera vuelta, pero empiezo a enrollar sobre el cabito que me quedó para que este me ayude a atorar, ¿sí? Y empiezo a enrollar sobre el hilo y el alambre con mucho cuidado, ¿sí? Hasta tener más o menos el mismo largo. Lo que haya medido mi botón es lo que voy a enrollar, esta misma distancia, ¿sí? Entonces prosigo a enrollar con mucho cuidado, que no me queden espacios. Voy a ir enrollando el cabito del nudo corredizo. Y esta parte es la difícil, ya después ya no. Una vez que ya tengo lo que mide mi botón más o menos, doblo mi alambre por la mitad y coloco, como se desliza porque está desnudo, puedo colocar la parte que forré en la punta, de modo que me quede esta especie de ojal, ¿sí? Y ahora empiezo
a forrar los dos cabitos del alambre y voy escondiendo la hebra. ¿Qué tanto? Pues más o menos lo mismo, de modo que estén forrados dos partes, 1 y 2, ¿sí? Y ahí paro de forrar, paso por en medio de los alambres y corto. Y así me queda mi primer pistilo. ¿Qué tamaño es? Pues bueno, dijimos, forramos, si se fijan queda del mismo largo, ya con el doblez, porque este lo hicimos primero a un largo del botón y lo doblamos a la mitad, nos queda la otra mitad y más o menos nos queda del tamaño del botón, ¿sí? Y así voy a preparar 11 como estos para seguir con la flor. Vamos a iniciar nuestras flores. Yo lo voy a hacer con un palo de rosa. Vamos a dejar hebra suficiente para forrar todo el tallito de nuestra flor. Y a partir de esa hebra larga que voy a dejar, de la punta, voy a hacer mi anillo mágico. Esta vez vamos a dejar la hebra antes del anillo mágico, ¿sí? Vuelvo a repetir. Cruzo mis dedos. Paso por debajo de la primera hebra, tomo la segunda y giro. Y ahí tengo mi anillo mágico, ¿sí? Y hago mi cadena, que desde el otro lado, ¿sí? Hago mi cadena, voy a trabajar con puntos bajos, por lo tanto voy a iniciar con 6 puntos bajos. Voy a trabajar a vuelta cerrada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro un poco mi anillo mágico, no lo voy a cerrar del todo porque por ahí voy a pasar mi pistilo. Entonces dejo espacio, ¿sí? Y localizo el primer punto, hago un punto deslizado y lanzo una cadena para seguir con mi vuelta número 2, ¿sí? Mi vuelta número 2 voy a saltar el primer punto, es decir, como voy a trabajar a vuelta cerrada, me salto donde cerré la vuelta y en el siguiente voy a empezar con un aumento. Voy a marcar mis puntos, un aumento, 2 puntos bajos, ¿sí? De modo que tengo 4 y voy a repetir. Aumento y 2 puntos bajos. 1, 2. Me queda un punto, pero esa es la cadena de altura porque estoy trabajando a vuelta cerrada. Recuerden no cerrar su anillo mágico y si gustan, la hebra larga que dejamos del otro lado del anillo mágico la deslizamos hacia el frente del tejido, ¿sí? Para que no nos quede hacia adentro. Y en el primer punto, saco un punto deslizado y voy a seguir con mi tercer vuelta que inicia con puntos bajos, así que solo doy una cadena. Salto ese primer punto y en el siguiente hago un punto bajo. Este es el primer punto bajo de mi vuelta. ¿Por qué salto punto? Porque al hacer a vuelta cerrada me van a quedar el punto de cierre y el punto y la cadena de altura que puedo confundir con puntos. Mucho ojo. Entonces, va mi primer secuencia de la base de cadenas. Empecé con punto bajo y luego 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda cadena, después del ganchillo, no en el bucle, entonces cuento 1, 2. En esa segunda empiezo con
4 puntos bajos. 1, otro punto bajo en la siguiente cadena, otro y otro, hasta que tenía 5 cadenas, hice 4 puntos bajos y me quedó una cadena de altura. Y para cerrar mi secuencia, primero hago un punto bajo en el siguiente punto libre. Cuidado de no hacerlo en el primero donde hice el punto bajo, sino en el segundo. Hago otro punto bajo. Hasta ahí mi primer secuencia de pétalos. Esta es la base. Voy a iniciar otra secuencia e inicia con punto bajo. No se brinquen este punto bajo. De modo que me van a quedar 2 puntos bajos, uno seguido de otro en la base, pero el primero es el último de la primera secuencia y el segundo es el primero de la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5. En la segunda cadena, después del gancho, un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y luego punto bajo en el siguiente punto libre de la base. Punto bajo. Ahí mi segunda secuencia esto es la base de mi pétalo. Vuelvo a repetir la secuencia, empiezo con punto bajo, 5 cadenas, 3, 4, 5. Bajo por las cadenas tejiendo 4 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 1, 2, 3 y 4. 4 y anclo haciendo un punto bajo en la siguiente punto libre de la base. Y ahí termino mi tercera secuencia. Empiezo la cuarta, primero punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, ahora voy a anclar mi última y cuarta secuencia en el siguiente punto bajo, en el siguiente punto libre de la vuelta base y ahí hago mi punto bajo. Parece que me sobra un punto, pero no es que me sobre. Acuérdense, este puntito que parece que sobra es la cadena que dimos de altura. Así que en el primer punto cerramos la vuelta con un punto deslizado y empezamos con una cadena. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí mi vuelta número 3 de la flor. Voy a iniciar mi vuelta número 4. Voy a hacer un punto bajo. No me voy a brincar un punto, simplemente voy a hacer un punto bajo y un medio punto alto en lo que es la primera cadena que tejimos. Ahí va el medio punto alto y luego 2 puntos altos del otro lado de las cadenas. 1, 2. ¿Sí? Entonces, en el punto base, donde primero, ¿se acuerdan que en la vuelta anterior hicimos un punto bajo y luego 5 cadenas? Entonces, en el punto bajo va a quedar otro punto bajo. Y en la primera cadena, un medio punto alto. Y luego otro punto alto, otro punto alto. Y en la última cadena voy a hacer un aumento triple de punto alto. Entonces empiezo con 1, es decir, 3 puntos altos en el mismo punto. 2, 3. ¿Sí? Hasta aquí tengo un triple aumento de punto alto. Del otro lado, donde ya tejí los puntos, los 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y luego mi punto bajo con el que anclé, voy a empezar con
un punto alto, otro punto alto en el siguiente punto, un medio punto alto, un punto bajo en el último punto de los 4 que hice sobre las cadenas, y en el punto bajo donde anclé, o sea, el último punto de la repetición de la vuelta anterior, ahí voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Entonces, la siguiente secuencia empieza en el punto bajo, 4 cadenas, voy a repetir mi secuencia de la vuelta número 4. Empiezo con punto bajo, medio punto alto, que ya va quedando en la primera cadenita, un punto y 2 puntos altos seguidos uno de otro. 1, 2, tomo hilo, ¿sí? En la última cadena voy a hacer un triple aumento de punto alto. 1, 2 y 3. Del otro lado, en el primer punto, ahí voy a empezar con un punto alto, o en el siguiente punto otro punto alto. Tengan mucho cuidado de no brincarse los puntos. Luego un medio punto alto, luego en la última un punto bajo, y en el punto bajo que hice ya en la base, ahí me toca un punto deslizado. Hasta ahí van 2 veces mi secuencia. Voy a empezar la tercera. Punto bajo sobre punto bajo, medio punto alto sobre la primera cadena, punto alto sobre la segunda cadena, otro punto alto sobre la tercera cadena, triple aumento de punto alto sobre la cuarta cadena, 1, 2, 3. Punto alto en el primer punto que se tejió sobre las cadenas, otro punto alto en el segundo punto, punto medio alto en el tercer punto, punto bajo en el cuarto punto y punto deslizado en el punto bajo que se ancló a la base. Vuelvo a repetir por cuarta vez y última mi secuencia. Punto bajo, medio punto alto, punto alto, segundo punto alto, triple aumento de punto alto, 1, 2, 3. Punto alto del otro lado, segundo punto alto del otro lado, medio punto alto, punto bajo y punto deslizado, ¿sí? Y cierro con otro punto deslizado en el primer punto. Y hasta ahí corto, ¿sí? Y voy a pasar mi hebra por el anillo mágico por dentro. Pueden hacerlo con hilo o aguja o con el mismo gancho. Simplemente desde el anillo mágico pasan su ganchillo por en medio de los puntos y pueden pasar la hebra. O pueden hacerlo con aguja lanera, ¿sí? Y lo paso para el otro lado del anillo mágico. Como ven, me quedan las 2 hebras. La hebra larga que ajusta el anillo mágico y el cabito de donde
cerré mi flor, ¿sí? Voltea, ahora vamos a armar la flor. Simplemente paso mi pistilo por dentro. Este es el revés y este es el derecho de mi tejido. Paso el pistilo. Pueden apreciar. Y acá de este lado ajusto, ahora sí, ajusto mi anillo mágico. Mucho cuidado, no se les vaya a reventar. Y procedo con la hebra a forrar todos los cabitos del pistilo, la hebra que me quedó del tallo, de la flor, y los empiezo a forrar, dando vueltas con mucho cuidado de que me queden bien unidas, ¿sí? Y así hasta llegar al final de mi flor. Bueno, aquí ya tengo todas mis flores, mis 3 botones que van en la punta y mis 9 flores, 3 del más oscuro, 3 del siguiente, 3 del claro y 2 del más claro. Entonces son 3, 6, 9, 10, 11, ¿ok? Y mis 3 botones. ¿Qué nos falta? Antes de proceder a armar, pues nos falta nuestra hoja verde. De esta vamos a ocupar 2. Así que vamos a proceder con la hoja. Bueno, ahora vamos a iniciar por nuestra hoja. Es esta. Yo voy a usar alambre de forrado de verde. Ustedes pueden usar del que quieran. ¿Qué tanto va a medir mi alambre? Pues el doble de lo que la flor. ¿Se fijan? Un poquito más que la flor. Entonces tengo mi alambre de floristería. Si no saben cuánto van a usar, no corten el alambre. Déjenlo a su rollo o a donde lo tengan. Y nada más empiecen a trabajar por la punta. ¿Sí? Vamos a iniciar con 17 cadenas. Vamos a trabajar a vuelta cerrada. ¿Sí? Aquí hago mi nudo corredizo y voy a trabajar 17 cadenas. Ya tengo mis 17 cadenas. En la segunda cadena después del ganchillo inicio a tejer un punto bajo. Antes de terminarlo incluyo el alambre y ya cierro mi punto bajo, ¿sí? Voy a poner un marcador porque trabajo a vuelta cerrada y me ayuda a no perderme. Después de ese punto bajo voy a hacer un punto alto en la siguiente cadenita. 1, 2. Y después voy a hacer 8 puntos doble alto. Entonces, para el punto doble alto cargo 2 veces hilo en mi gancho. Tomo la cadena, cargo y paso de 2 en 2, ¿sí? Así es mi doble punto alto. Repito, doy 2 lazadas en el gancho, empiezo mi punto, voy pasando de 2 en 2. Y así hasta tejer 8 puntos doble alto. Muy bien, aquí ya tejí mis 8 puntos doble alto. Ahora voy a hacer 2 puntos altos, uno seguido de otro. 1, 2, un medio punto alto. Y 2 puntos bajos. 1, 2. De modo que me queda solo una cadenita. En esa voy a hacer un triple aumento de punto bajo para que me dé la punta. Tomo mi alambre y lo doblo por mitad. Si ya lo tengo cortado, si no lo tengo cortado, pues nada más lo doblo ahí y ya puedo cortarlo porque ya voy a saber el largo que requiero. Siempre dejando un pedazo para el tallo. Entonces ahí coloco mi gancho y en esta última cadenita procedo a hacer mi triple aumento de puntos bajos. 1,
2, 3. Y eso me da la curva y la punta de mi hoja. Del otro lado de las cadenas voy a tejer en la primer cadenita, atravieso la primer cadenita y que me quede la hebra del nudo corredizo y el alambre sobre el gancho, y empiezo a tejer la secuencia de manera inversa. Entonces es un punto bajo, otro punto bajo, un medio punto alto y luego 2 puntos altos, cargo, tomo la cadenita, 1 y 2. Aquí me está abriendo el alambre la hoja, lo presiono para que quede bien pegadito y no me abra la hoja. Y ahora voy a hacer 8 puntos doble alto. 1 y así hasta tener 8. Muy bien, aquí ya tengo mis 8 puntos altos dobles. Ahora voy a hacer un punto alto normal en el siguiente punto y me resta solo un punto bajo en la última cadena. Por debajo del alambre, un punto bajo. Aquí voy a eliminar si me queda, si no quedó ya escondida, corto la hebra que viene del punto de corredizo, acomodo bien mi hoja antes de cerrar mi vuelta, mis alambres, que no me queden estirados, que me quede bien, y procedo a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Estos son el punto de la cadena de altura, por eso no cuenta. Y ahí hago mi punto deslizado y mi siguiente vuelta voy a empezar con punto bajo, así que solo doy una cadena. Muy bien, aquí ya cerré mi primer vuelta, ya tengo mi cabo de mis alambres, cerré mi primer vuelta. Me voy a saltar el punto donde cerré, ese me lo salto, y en el siguiente voy a hacer un aumento de punto bajo con punto alto, es decir, un punto bajo y un punto alto en el mismo punto, y marco el punto bajo, que es el primer punto de mi vuelta número 2. Después voy a hacer 4 aumentos de punto alto doble. Entonces en el siguiente punto, un punto alto doble y otro punto alto doble. Así formó mi aumento de punto alto doble, y esto lo repito otras 3 veces para tener un total de 4 aumentos. Ok, aquí ya tengo los 4 aumentos de punto alto y ahora voy a hacer 5 puntos altos dobles, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Vayan tachando si traspasan las instrucciones en escrito, vayan tachando que van tejiendo para que no se pierdan. 2 puntos altos, ahora un medio punto alto en el siguiente. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Sí?
Y ahora un triple aumento en el siguiente punto, que va a ser la punta de mi hoja, un triple aumento de punto bajo. 1, 2, 3. Giro mi tejido para tejer del otro lado y voy a hacer la misma secuencia de manera inversa. Entonces empiezo por un punto bajo, 2, 3. Luego un medio punto alto, luego 2 puntos altos, uno, las pelucitas, y 2. Y luego voy a hacer 5 puntos altos dobles. ¿Sí? Cargo 2 veces y empiezo con el primero, 1, 2, y así hasta tener 5 puntos altos dobles. Después de tejer mis 5 puntos altos dobles, ahora voy con los 4 aumentos de punto alto doble. Es decir, 2 puntos altos en el mismo punto 4 veces, 4 repeticiones. Ya realicé mis 5 puntos altos dobles, ¿sí? Y ahora voy a empezar con un aumento inverso. Ahora empiezo con, en el siguiente punto, un punto alto y un punto bajo en el mismo punto. ¿Sí? Y bueno, hice el punto bajo, el aumento, primero el punto alto y el punto bajo, inverso a lo que hice al principio. Y ahora voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado. Recuerden, la hebra debe de pasar por detrás de mis alambres, ¿sí? Un punto deslizado y una cadenita de altura. Y ahora me salto ese punto y voy a empezar con 22 puntos bajos. Es decir, un punto bajo todo el borde. Después de los 22 puntos bajos voy a hacer un triple aumento y luego otros 22 puntos bajos del otro lado. Las veo cuando haga el triple aumento. Muy bien, ya tejí mis 22 puntos bajos de este lado. En la punta voy a tejer un triple aumento de punto bajo, 1, 2, que nos va a dar el doblez para proseguir con 22 puntos bajos del otro lado. Ya realicé los 22 puntos bajos del otro lado y ahora con mi hebra detrás de los alambres voy a cerrar mi última vuelta con un punto deslizado, una cadenita solo para cerrar, y voy a dejar suficiente hebra para forrar mi tallo. Deslizo el gancho, el hilo a través del punto, ¿sí? Y como ven, ahí me quedó la flor. Le doy forma, la masajeo para que quede la forma de mi hoja de lirio y procedo a forrar mi tallo. Ya hablamos mucho sobre cómo se forra, así que las veo al terminar. Bueno, pues vamos a proceder al armado de nuestra flor. Yo en esta ocasión sí lo voy a hacer con Floratape. Ya flores anteriores lo he hecho con hilo, queda mejor, pero es más fácil con la Floratape y quiero mostrarles también esa forma. Entonces voy a acomodar mis botones. Si se fijan, uno queda sobre el otro y en la punta donde termina uno pongo el siguiente. Y el tercero en medio, que no quede a la misma altura del segundo, sino un poquito más arriba, de modo que me quede en medio. Y de la parte de abajo, tomo mi cinta, es una cinta encerada, no tiene pegamento, y empiezo a dar vuelta. La cinta hay que estirarla para que pegue, si no, no nos va a pegar. Y simplemente voy pegando. Estas hebritas que me quedan ahí, las corto,
y las reservo para otra cosa, como relleno, y voy haciendo mi racimo de botones. Ahora le voy a añadir las 2 flores del color más claro. Recuerden, de los otros 3 tonos son 3 flores de cada una, y del tono más claro solo 2. Las pongo más o menos a la misma altura y coloco mis botones atrás hasta calcular la altura que yo más o menos considere que me gusta, ¿sí? Pongo los 2 tallos de las flores al frente y el tallito de los botones atrás, y un poco más abajo para darle posibilidad a las flores de abrirlas. No lo forren desde aquí, sino más abajo para que puedan abrir sus flores. Empiezan a forrar. Igual, estas hebras las elimino y reservo. Y sigo forrando, tensando la cinta para que me funcione. Corto. Y ahí tengo el racimo, ¿sí? Por eso les digo que esto no debe de quedar la cinta muy arriba, porque tenemos que dejar que para después podamos abrir nuestras flores y acomodarlas. Pero ahorita para el armado las ponemos bien juntas. Tomamos las 3 flores del tono siguiente, las ponemos, las alineamos que nos queden a la misma altura, ¿sí? Los 3 tallitos hacia enfrente y lo que tenemos ya armado por detrás, más o menos a la altura, por debajo de las anteriores, ¿sí? Y forramos con nuestra cinta. Si lo hacen con hilo, pues aquí empiezan a forrar, van poniendo hilo verde, pero por eso les digo que es más fácil con la cinta que con el hilo. Y más para trabajos como este, que son tantas florecitas y que vamos haciendo tantos racimos o ramitos, es mejor, bueno, es más fácil, no mejor, queda mejor con el hilo, definitivamente, es más fino el trabajo. La otra que les mostraba al principio, la de azul hacia lila, sí la trabajé con hilo y queda más fino el trabajo, pero en esta ocasión lo hago con Floratape, también porque va a ser un ramo, entonces no se va a apreciar que esto esté hecho con... Se vería mal si fuera otro color, pero al ser el mismo color, como ven el mío coincide, entonces es importante, sí, para que usen la cinta tiene que coincidir el tono de verde, ¿sí? Ahora me voy con el siguiente color y luego con el último, y las veo más adelante. Muy bien, aquí ya hice lo mismo, pongo las 3 flores sobre el tallo base y las forro. Aquí están muy pegaditas, por eso mi ramo está angostito. Si les gusta así, si no, pues lo vamos a abrir, pero eso es ya después. El acomodo es al final. Ahora vamos a aplicar nuestras 2 hojas. Ahora, en vez de ponerlas sobre, vamos a poner de costado, más o menos a esta altura, donde inicia el tallo, la altura de la hoja, pero vamos a forrar un poco más abajo, ¿sí? Una hoja de un lado, a otra del otro, y empezamos a forrar un centímetro más o menos abajo,
con nuestra cinta. De esta manera, ¿sí? Para que nos quede un poco del tallo de la hoja libre para maniobrar y acomodar. Y aquí empezamos a forrar. Muy bien, ya que tenemos nuestro ramo de esta manera, nos queda una punta más delgada porque se van terminando los tallitos y se va haciendo más delgada. Eso buscamos. Vamos a incluir ahora la pajilla. Ahora, si quieren, si están usando alambre, por ejemplo, un alambre grueso como este, les recomiendo cortar 2 tiras para que quede más grueso. La ponen igual por la parte de atrás y empiezan a forrar. Y de preferencia, si lo están haciendo con hilo, a doble hebra, ¿sí? Si lo van a hacer con Flora-Tape, pues enrollan el alambre para que quede un poco más grueso. De esta manera. Yo lo estoy haciendo todos. A mí me gusta trabajar de esta forma porque se me hace práctica. Lo que voy a hacer es introducir la punta del tallo sobre la pajilla, ¿sí? Voy a poner un poco de pegamento, más o menos aquí, ¿sí? Para que fije mi pajilla y lo introduzco lo más posible. Distribuyo el pegamento hacia abajo. Perdón, me salí de foco, qué raro que yo me salga de foco. Simplemente apliqué el pegamento. Pueden usar silicona caliente, pegamento tipo UHU. Bueno, aquí en México lo conocemos como UHU. También funciona bien para esto. No sé cómo lo conozcan ustedes. Y ahí ya quedó fijo. Y vuelvo a forrar, pero lo voy a hacer desde arriba para que este forrado tome desde la parte de arriba hasta el largo de mi tallo. Y empiezo a forrar. Consejo, cuando forramos en la parte verde, podemos espaciar más las vueltas. Cuando forramos sobre la pajilla, no sé si puedan apreciar que hace un brinco de color. Entonces, vamos a hacer que nuestras vueltas queden más pegadas para que quede totalmente cubierto y no se traspase el color del popote por a través de la cinta encerada, si no se nos van a ver las líneas. Entonces, si se fijan, son milímetros lo que pasa entre una vuelta y otra. Puede ser más o menos la mitad o poco menos de la mitad para que quede bien cubierto, y así hasta llegar al final. Muy bien, bueno, ya tenemos forrado. Ahora vamos a acomodar. Yo voy a abrir las hojas un poco. Si gustan, pueden pegar con un poco de pegamento las 2 puntas para que su hoja quede de esta manera, o si quieren dejarla así abierta. Vamos a empezar abriendo un poco las flores, separándolas del tallo y abriéndolas un poco, sobre todo a los lados, para que me quede más. Puedo incluso doblar los pistilos hacia enfrente para que las flores queden mirando hacia el frente. Es la ventaja de usar, de que estén alambradas. Podemos manipular y abrir un poco, ¿sí? Y así queda mi lirio en tonos rosas. Como les decía, pueden hacerlo en otros tonos. Les digo, pueden pegar estas 2 puntitas para que quede la hoja más tipo lirio. Pegan estas 2 de modo que quede como un conito, o si gustan dejarlas así abiertas, ya es cuestión de gustos. Y así, ahí se pueden apreciar. Pueden hacerla de un solo color, pueden hacerla en degradado, es ya cuestión
de gustos. Esta está con el tallo forrado en hilo y la otra con cinta, ¿sí? Es cuestión de valorar, si consiguen, les digo, si el color de la cinta no es igual que el hilo, sí se ve un brinco, no muy agradable, pero si es del mismo color, perfecto, usamos cinta, ahorramos hilo, todo es cuestión de preferencias y lo que ustedes puedan conseguir, chicas. Bueno, hasta aquí el lirio. No olviden regalarme un like, por favor, por favor, por favor. Eso me ayuda mucho. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Vamos a seguir subiendo más material. Ya no voy a abandonar el canal, lo prometo. Así que regálenme un like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente.